Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más, para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy vamos a retomar un tema que hemos hablado en otros episodios anteriores, que es sobre alimentación vegetariana. Estuvimos hablando de si el yoga era compatible o no con comer carne, si había que ser vegetariano para practicar yoga. Si te interesa ese capítulo, te invito a que después lo escuches. Hoy vamos a hablar de estilos de alimentación vegetariana, porque no hay uno solo, hay varios y podemos elegir el que más adaptado sea a nosotros. Si ha llegado el momento, hemos decidido que es el momento de adoptar ese tipo de alimentación. Hablaremos de la libertad que tenemos en esto. Bueno, ahora os amplío mucho más porque es un tema que causa mucha curiosidad y muchas dudas. Pero antes de empezar te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal autónoma y adaptada a tus necesidades, con una guía clara y, lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi, con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Como te adelantaba en la introducción, hoy vamos a hablar diferentes estilos de alimentación vegetariana. Cuando empezamos a practicar yoga, cuando ya llevamos un tiempecito, y pasa mucho también durante los seminarios de formación de profesores de yoga, imparto seminarios para futuros profesores de yoga, y surge mucho la pregunta de si, tengo que ser vegetariana para ser yogui o practicar yoga mejor o ser profesor de yoga. ¿Qué opciones tengo? No sé, si queremos dar ese paso empiezan a surgir muchísimas dudas. Bueno, ya hablamos en un capítulo anterior que no hacía falta ser vegetariano para practicar yoga, y de hecho hay muchísimas personas alrededor del mundo que no son vegetarianas y practican yoga. Luego hablaremos un poco más de ese tema. Pero bueno, cuando surge la inquietud, sobre todo aquí quiero matizar, de manera espontánea, sin sentirse obligados, sin sentir que tenemos que tener este tipo de alimentación sí o sí, porque en yoga no hay dogma, no hay obligación, no hay una norma rígida, hay sugerencias. Bueno, pues si nos surge esta inquietud, ¿cómo podemos hacer, ¿no?, para seguir alineando nuestros valores, lo que queremos conseguir en mente, cuerpo y espíritu? Y, por supuesto, la alimentación es muy importante para ello. Bueno, pues esto es un mundo, es todo un gran depende, porque es un camino muy personal, está lleno de muchos matices, a veces de muchas etapas. Pero bueno, tenemos diferentes opciones así para hacer una pequeña clasificación y ponernos un poco en situación cuando queremos empezar a hacer este cambio. Hay diferentes estilos de alimentación vegetariana. Podríamos empezar por el más estricto, que sería la alimentación vegana. En este tipo de alimentación no se toma ningún producto de origen animal. Nada, ni huevos, ni lácteos, ni miel, nada que venga de los animales. Pero también incluye un estilo de vida vegano. No se viste con ropa de piel, por ejemplo, ni el calzado tampoco puede ser de piel. Si estamos siendo veganos, no utilizamos los animales como materia prima de ningún tipo. Todo lo que incluya explotar a los animales de alguna manera no comulga con este tipo de vida, porque ya no es solamente alimentación, sino estilo de vida. Este sería el más estricto. Y luego hay como pasos intermedios. Uno de ellos sería el recomendado por el yoga, que es la alimentación lacto-vegetariana. Como nos dice el nombre, o podéis intuir, es la que incluye lácteos, puede ser yogur, leche, queso, y vegetales. No hay huevos y, por supuesto, ni carne ni pescado. Está muy ligado también culturalmente a la India, claro. Es el tipo de alimentación que sobre todo encontraremos allí. Recordemos que es de donde viene el yoga y bueno, es natural que así sea. Después tenemos la alimentación ovo-vegetariana. Ovo, referente a huevos, es decir, que incluye los vegetales y los huevos, pero en este caso no habría leche ni productos derivados de los lácteos.
Y luego viene a mezclar estas dos últimas, que es la ovo-lacto-vegetariana, es decir, que además de vegetales se toman huevos, lácteos, miel también. Es decir, hay algunas cosas que sí que tomamos de los animales que no implican su muerte. Entonces, bueno, esta última es la más extendida en Occidente, la que más fácilmente vamos a encontrar. Y bueno, pues responden a motivaciones muy distintas de ética, de salud, espirituales, culturales, como hablábamos antes, por ejemplo en el caso de la India. Y aquí entra en juego también la filosofía yogi, como decía antes, que nos sugiere la alimentación lacto-vegetariana. Es una alimentación que favorece la claridad mental, una buena energía vital y al mismo tiempo el respeto de los seres vivos. Aquí cada persona, pues bueno, elegirá dependiendo de sus prioridades, de sus preferencias y en general, bueno, si estamos sanos, pues no tendríamos ningún problema en hacer este tipo de alimentación. Deberíamos de siempre pues, hacernos algunos análisis, ver que todo está bien y sobre todo asesorarnos de cómo deberíamos ir adaptando esta dieta. Pues bueno, si siempre hemos comido carne y vamos a pasar a una alimentación más estricta, pues de cómo hacerlo bien equilibradamente para que no nos falte nada. Por ejemplo, en la alimentación estrictamente vegetariana sí que hay que asegurarse de que haya un aporte adecuado de vitamina B12, de vitamina D, de hierro, de calcio, zinc. Bueno, hay varios aspectos a los que tenemos que prestar atención porque bueno, pues son susceptibles de necesitar un suplemento, como por ejemplo sucede con la vitamina B12, que las personas que son estrictamente vegetarianas suelen necesitar tomar ese suplemento. Por lo demás, en principio tampoco habría mucho problema. Como decía antes, pues siempre atendiendo a las particularidades de cada uno, si tenemos alguna patología o no, esto siempre deberíamos de hablarlo con nuestro médico, consultarlo, por ejemplo, con un dietista que nos explique un poco cómo hacer este cambio, cómo tener una buena dieta en la que no nos falte de nada. Las alimentaciones que hemos hablado antes, que incluyen huevos, leche, bueno, los derivados de los lácteos, pues no suelen tener tanto problema y no necesitas la suplementación. Problema quiero decir de que no tienes que estar a lo mejor tan encima, porque solamente con los huevos, por ejemplo, ya tenemos una buena proteína, tenemos la vitamina B12, bueno, ya es diferente. Pero bueno, sabiendo un poco unas cuantas directrices, problema no tienes con ninguna. De hecho, hay beneficios probados por la ciencia que son muy claros sobre las personas que siguen la alimentación vegetariana. Por ejemplo, tienen niveles más bajos de colesterol sanguíneo y de triglicéridos. Tienen menor riesgo de enfermedad cardíaca, hasta un 32% menos. Tienen niveles más bajos de presión sanguínea y menos hipertensión. Tienen menor riesgo de diabetes tipo 2. Tienen una masa corporal menor porque es más difícil tener sobrepeso cuando no tomamos grasas animales, tenemos más aportación de minerales, de vitaminas, de frutas y verduras. Las tasas de cáncer también son más bajas, según, bueno, todo esto que os estoy hablando son según estudios que se han publicado y que están contrastados y que he ido encontrando según iba preparando todo esto. Entonces, bueno, en general, la alimentación vegetariana es muy sana, nos aporta muchos beneficios y esa es otra de las cosas que buscamos cuando practicamos yoga y por eso el yoga tradicionalmente, aunque claro no habían estos estudios que nos dijesen, por ejemplo, que había menos colesterol, porque entre otras cosas hace 5.000 años no habían análisis de sangre que midieran el colesterol, pues bueno, de otra forma nos estaban invitando, habían llegado a la conclusión de que esta alimentación era más sana y por eso nos invitaban a llevar este tipo de alimentación, porque nos vamos a sentir en general mejor. Dicho todo esto, vuelvo a aquello que comentaba en otro episodio. No es obligatorio ser vegetariano para practicar yoga, porque la práctica de yoga no se trata de ponernos más peso, más carga y sobre todo más culpa, que ya tenemos bastante muchas veces, o la mayoría de las veces. La alimentación es muy personal, como decía al principio.
Algunas personas de forma natural se sienten llamadas a dejar de tomar carne, a veces de un día para otro. Os cuento un poco, mi experiencia personal fue un poco así, casi que sí, en muy pocos días tomé la decisión y dejé de comer carne. He estado comiendo pescado mucho tiempo, poco a poco lo he ido dejando también, pero sí que tomo lácteos, tomo huevos y de forma puntual tomo pescado. Es cierto que puntualmente, o si salgo a comer a algún sitio y hay algo que incluya pescado, sí que lo tomo de manera muy puntual. Esto es algo muy personal. He tenido etapas de diferentes cosas. Sí que es verdad que la carne no la he vuelto a tomar desde hace más de 20 años. Pero bueno, hay personas, por ejemplo, que sí que tienen vaivenes, que han sido mucho tiempo vegetarianos y luego les pide el cuerpo comer carne otra vez. Bueno, hay que escucharse. Tenemos que escucharnos mucho y hacernos mucho caso. Nuestro cuerpo sabe mucho sobre este tema. Hay personas que simplemente deciden que en vez de comer carne todos los días, porque vivimos en un país, es verdad, que se come mucha carne, pues deciden que simplemente van a ir reduciendo y que van a comer un poco menos, van a comer 2, 3 veces por semana y que esto ya, bueno, les resulta coherente con su estilo de vida. Y bueno, y a lo mejor pues encuentran ese equilibrio que les hace sentirse bien, tanto físicamente como a nivel de valores, de pensamiento. Otras veces, bueno, pues no llega nunca a este momento. También sucede en muchas personas que practican yoga y se plantean el dejar un poco la carne o no dejarla, o volverse vegetarianos o no. Y no dan ese paso nunca y no pasa nada. No es menos yogui el que come carne. Al final el yoga no pide un estilo, bueno, no, es que no es una afiliación, tú no vas a un sitio y te apuntan como yogi y te dicen, pero ¿y comes carne o no? Es que eso no existe. El yoga al final es una herramienta para nosotros. Entonces, bueno, nos pide nuestra coherencia, pero es algo que es nuestro. Y de nuevo no te lo pide nadie, no hay un señor o una señora que se llama yoga y que va pasando revista. Al final esto es algo contigo mismo, contigo misma. Es algo que trata de ti. Entonces, como va de ti, de tu camino personal, eres tú el que tiene que decidir con la mayor honestidad, con el mayor respeto hacia ti mismo, con compasión hacia ti mismo y decidir sin culpa, sin exigencia, sin pedirnos, que esto también lo he visto, ¿no? Obligarnos a ser vegetarianos, no, nosotros mismos obligarse. Yo he visto algunas personas que se han obligado a sí mismas a ser vegetarianas, aunque no lo sentían así, no era el momento para nada y lo han pasado mal. Y lo han vivido con tensión, con culpa, con incluso carencias nutricionales, porque o no lo han hecho bien o su cuerpo en ese momento, por lo que sea, pues necesitaba algo más. El cuerpo es muy listo y nos pide, ¿no? No sé si alguna vez habéis sentido de repente un antojo por algún tipo de alimento, ¿no? Y es el cuerpo pidiéndonos eso, porque hay algo en ese alimento que necesita. Entonces recordar sobre todo que yoga es equilibrio. Estamos buscando el equilibrio y la armonía. No es imposición y no es rigidez. Sobre todo en yoga tenemos que darnos cuenta de que lo que estamos trabajando es la conciencia. Y la conciencia, en lo que se refiere a alimentación, es observarnos, es escucharnos y es elegir en coherencia con lo que necesitamos en este momento a diferentes niveles. Entonces, no tiene que ser un campo de batalla entre lo que debería de estar haciendo y lo que realmente quiero hacer. Entonces, bueno, es una oportunidad de vivir con mayor presencia, con mayor gratitud, con ese principio de ahimsa, si es coherente contigo y sobre todo, pues bueno, con equilibrio. La alimentación en yoga es el equilibrio, la claridad, el respeto por la vida. Hay personas que me dicen, bueno, yo como carne, pero se lo compro a una persona que tiene pollos, que están todo el día en libertad, en la tierra, o sea, que tienen una vida, que no están encerrados en una jaula, que no los engordan de manera artificial. Bueno, pues eso también es respetuoso. Tiene que ser que case con nosotros, con nuestros principios. Así que, bueno, dicho esto, la invitación hoy es a escucharnos.
Si has sentido esa curiosidad, de alguna manera ese llamado a dejar de comer carne y estás explorando otras vías, estás viendo opciones, bueno, pues aquí te he dejado varias opciones con las que puedes probar. Quizá puedes empezar a quitar un poquito de carne y ver cómo te vas sintiendo, un poquito de pescado y vas poco a poco a lo mejor reduciendo las cantidades, vas a lo mejor pasándote a una dieta ovo-lacto-vegetariana que tiene los huevos, tiene la leche y los lácteos, que bueno, es un poquito más fácil de llevar, o quizá te apetece decir, mira, no, yo ya estoy cansada y lo que quiero es quitarme todo esto. Bueno, pues es maravilloso también, pues lo puedes hacer mucho más fácil, pues como te decía antes, consultando a un profesional que te guíe, que te indique, que te haga un menú, por ejemplo, viendo que está todo bien, que no hay ningún problema. Oye, y fenomenal. Al final es que estés contenta, que estés feliz con lo que vas a hacer y con lo que vas a comer. Sobre todo, con amabilidad, con conciencia y sin culpa, con total libertad, sin rigideces. Porque el yoga ya no es tanto lo que ponemos en el plato, sino cómo nos hace sentir la conciencia que le ponemos. Así que, bueno, esa es mi propuesta para hoy. La verdad que este es un tema súper amplio del que podríamos estar hablando muchísimo tiempo. Como te decía antes, nos extendemos bastante más en los cursos, sobre todo en la mentoría Samadhi, en la que vamos profundizando también en la alimentación. Pero bueno, como primer paso, como primer planteamiento, pues creo que bueno, podemos hacer una primera reflexión o terminar de dar el paso si era lo que ya tenías en mente. Lo dejamos aquí por hoy y seguiremos en otros episodios hablando sobre este tema de la alimentación. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Me encantará que me dejes un comentario en Spotify, en YouTube o en nuestro canal de Telegram, en las redes sociales. Y sobre todo, muchas gracias por unirte a la escuela online en yogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que puedas seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.